Eh, Buenos días, Alfonso Matías. Buenos días, Felipe. Un saludo especial para todos. Le damos gracias a Dios por tenernos aquí en este día de bendición, en esta mañana de bendición. Agradecido con Dios, agradecido por todo y cada una de las cosas que nos permite estar, aprender. Seguimos aprendiendo y este es un cuadro muy bonito, el cuadro de Naamán y el cuadro de Eliseo. Así hago un recuento breve. Un hombre con lepra, un hombre que nunca se imaginó y nunca pensó que le iba a dar lepra, pero efectivamente, pues, como cualquiera de nosotros, de pronto no pensamos que íbamos a tener un problema y no sabemos cómo afrontar ese problema. Nada más iba a tener una dificultad porque él no sabía cómo afrontar ese problema, no tenía las herramientas. ¿Ya? Tuvo la intervención divina, ¿sí? Dios se le atravesó, Dios se le metió en la mano, perdón, se le atravesó en el camino y él de alguna manera, pues, hombre, iba a poder enfrentar ese momento. Decíamos ayer y veníamos hablando de irritabilidad, veníamos hablando de irritabilidad, que es uno de los aspectos y de los problemas que presentamos nosotros los seres humanos. O sea, y más en un proceso de rehabilitación. O sea, hay momentos que usted choca con las situaciones, que choca con las circunstancias, que se desespera. Eso se ve demasiado en la fundación. Se llama como impaciencia. Ya pierde usted la impaciencia, se descontrola, pierde infinidad de cosas. Anoche le contaba a los chicos en el Vergel y me llamó mucho la atención. Me llamaron ayer en la tarde, recibí una llamada, efectivamente, y me dicen de un chico que ayer se los mencioné, que ayer los puse aquí, que ayer lo hablé y les decía, se desesperó por salir, se desesperó por estar afuera, se desesperó nuevamente por rehacer su vida, que tenía unos planes, que se iba a ir para México. Una persona donde su padre está enfrentando una enfermedad terminal, o sea, cáncer terminal, y se desesperó. Y les contaba ayer a los muchachos que me llamaron y me decían, alguien, y no directamente la familia de él, me decía, esta persona, como estaba de bien, como salió de bien, y mire ahorita cómo está, irreconocible, don Matías. Entonces, para mí también fue difícil y para mí fue triste, para mí fue triste y complicado. Yo les decía, un padre con una enfermedad terminal venía a visitarlo en unas condiciones que de verdad a uno le daba pesar, pero el amor de padre, el amor de madre es muy fuerte. Y venía el señor con su enfermedad terminal. Mi pregunta es, ¿realmente importa eso? ¿Realmente importó eso? ¿Realmente nos sensibiliza eso? Porque, pues me dicen, allá está, o en tal lado, o en tal lado, debajo del puente, o Matías. Pero se desesperó, su proceso avanzó, su proceso despegó, pero llegó un momento donde se irritó o llegó un momento donde se desesperó y se impacientó, como el cuadro de Naamán. Y decíamos, Naamán es una lepra, sí, un diagnóstico, una enfermedad. La lepra de nosotros se llama drogadicción,
no se nos va a poner la piel así como blanca, como un leproso. La lepra de nosotros es, por eso en muchos lugares, en especial en el ejército, dicen, ese pelado es una lepra. Tiene que ver con las conductas y tiene que ver con los comportamientos. Tiene que ver con nosotros volver y tomar el control de nosotros. Y en ese orden de ideas, pues hemos tomado este cuadro para hablar de la irritabilidad y de la impaciencia. Naamán, vamos a leer nuevamente y vamos a retomar desde el versículo 11. Si alguien me ayuda allí. Sí, señor. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Se escucha bien, apóstol? No, Felipe. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, ya lo decíamos ayer, él pensó que Eliseo iba a salir, lo iba a recibir con bombos y platillos porque llegó el gran Naamán. Y lo que el Señor estaba haciendo era todo lo contrario con él. Versículo 12. Habana, Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Él quería bañarse allí, él quería zambuirse allí, pero le habían dicho que era en el Jordán. Mire, la recuperación no es un producto al azar. La recuperación tiene tiempo y tiene lugar. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas donde queremos, otras veces en el tiempo que nosotros determinamos. Muchas personas mantienen sobrepensando porque se programan en el tiempo, se proyectan en el tiempo, y yo lo entiendo usted. Son argumentos que creamos en nuestra mente. Yo también llegué a la fundación diciendo, me voy a quedar un mes, me voy a quedar 6 meses, me voy a quedar un año, y muchas veces eso me impacientaba, me irritaba, porque cuando las circunstancias vienen y empiezan a chocar con lo que yo estructuré en mi mente, ¿qué tenía en la mente Naamán? Habana y Farfar, ríos de Damasco. Pero cuando él le dije, ¿dónde se irritó él? Cuando le dijeron ¿Que metiera el Jordán? el Jordán. Efectivamente, ahí chocó él. Cuando le dijeron, es en el Jordán. Cuando no salió Eliseo a recibirlo, y ya ayer hablamos, una visita con 6,000 piezas de oro, 6,000 o 600, yo no sé si me equivoqué allí, voy a verificar nuevamente. Una visita con 6,000. Voy a mirar aquí, salió, ayúdenme ahí, y me corroboran, así, 10,000 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, una visita así se atiende de una manera diferente. Y Eliseo le dijo, ¿será que Eliseo era mala gente? ¿Será que Eliseo? Porque es que termina la gente, oiga, el paciente termina diciéndole al doctor y al médico qué es lo que debe hacer. Por eso muchos no se recuperan, por eso muchos camuflan la enfermedad y a muchos le hace la enfermedad metástasis. Esto en la salud mental, en los procesos de rehabilitación, es como si usted fuese donde el médico y le dice, doctor, me duele aquí, 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 pero formúleme esto y esto y esto y esto y esto. Naamán
va donde el médico que le va a sanar la lepra, el que le va a ayudar con su problemática, y aún así muchos están en la fundación y quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Creen poder y saber recuperarse a su forma. Y a veces las cosas no son como nosotros queremos no solamente en la vida, sino que también en la recuperación. Y efectivamente le dice, sigue luchando Naamán. Voy a seguir al versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Pero se había irritado. ¿Qué lo irrita a usted? ¿Qué lo impacienta a usted? ¿Qué lo enerva a usted? ¿Qué lo desespera a usted? A todos. Todos tenemos unos niveles, unos topes de aguante. Todos tenemos unos momentos en los cuales sabemos que como si se nos destapara la olla pitadora. Pero es lo bonito, allí está la intervención de Dios. En humildad, Dios le envía a los mensajeros. Por segunda vez, la misericordia de Dios le envía mensajeros y le dice, venga, vaya, zambúllase en el Jordán, hágala bien, no se desespere, no se irrite, no se enoje, porque dice que se fue enojado. Hay otro cuadro muy bonito, pero no nos vamos a salir de este. Hay un cuadro muy bonito cuando el joven rico se le atravesó al Señor. Y el Señor le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero también le dijo, no solo vas a tener tesoros en la tierra, sino que también vas a tener tesoros en el cielo. Los tesoros del cielo son la fe, el amor, el perdón, la recuperación, la obediencia. Cosas que aquí están escaseando. La moralidad, ¿usted cree que la moralidad cómo está? Hay una crisis de moralidad. Hay una crisis brutal de moralidad. Eso toca bajarlo del cielo. La restauración mía, aquí a mí me daban como caso perdido, o sea que me tocó traerla de arriba. Me tocó encontrarla a la manera de Dios, por eso esto es a la manera de Dios. Será respetable, ojalá esa sea su fe, ojalá esa sea su convicción, ojalá esa sea su ruta y su camino. Y sigue la intervención divina, Señor. Y el joven rico, cuando le dijeron vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dice que se fue enojado, se irritó. No es solamente cuando nuestro temperamento se pone explosivo. Podemos tener un choque emocional muy disimulado, muy discreto, muy fariseico. Por eso se acuerda cuando leímos la filosofía universal de la recuperación que la han adoptado en todas las comunidades terapéuticas. ¿Por qué estamos aquí? Pero a mí me gusta el pedacito que dice, mientras no comuniquemos nuestros secretos, ¿qué? Mientras no comuniquemos, ¿cómo? No hallaremos reposo. O sea que si usted no está en reposo, ¿cómo está? Irritado. Todo es un choque, todo es una controversia, todo es de ahí radica
cuando usted tenía 11, 12 años, que era feliz y le decían a uno, es que él está en la rebeldía. Hay personas que tienen 40 años y no le ha pasado la edad de la rebeldía. Hay personas que se irritan cuando los mandan, cuando los dirigen, cuando les dicen hágalo así. Cuando les decimos preste atención, no se desenfoque. Tratamos de restaurar algunos daños que hizo la droga. A muchas personas les cuesta concentrarse para lo bueno. Pero si usted les habla del pasado, de los recuerdos, de las rumbas, del tusi, ahí están. Y sigue diciéndole aquí el versículo 14. Él entonces descendió. ¿Cómo quería Naamán? Él va a salir, va a orar por mí y yo me sano. Me van a dar algo así mágico, me van a tocar con una vara y yo cambio. Sin lucha, sin briega, sin resiliencia, sin esfuerzo, sin disciplina, sin normas. Hay personas que quieren el cambio de esa manera. No quieren pagar el precio, no quieren zambullirse las veces que sean necesarias para quedar limpios, para que la carne se restaure y quede la piel como la de un bebé. ¿Qué es eso? Que usted logre borrar esa antigua versión de usted lo más que se pueda. Y que pueda nuevamente, por eso hasta en la Biblia habla de un nuevo nacimiento, mostrar la mejor versión de usted, una nueva versión, un nuevo formato, que de alguna manera usted sea irreconocible. El del pasado quede sepultado. Por eso yo digo, cuando Dios hace las cosas, como un hombre viejo, como un hombre con lepra, le va a quedar la piel como la de un bebé. Pero al que cree, todo le es posible. Y Naamán seguía chocando, seguía llegando a la contraria. Yo por eso el principio de autoridad para mí es clave en la recuperación. Tratar de meter nuestra cabeza en un orden. Que funcione todo en un orden, nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser, nuestra voluntad. Porque se acuerda cuando usted se volvió vicioso. Todavía usted puede argumentar y tener una estructura y cualquier persona me lo puede ilustrar con traumas, con vacíos, con lo que sea. Pero yo seguiré diciéndole que usted volvió vicioso cuando usted le decían voltee para la derecha y para dónde volteamos. A la izquierda. Cuando a los 11 años mis papás no podían, perdieron el control de mí. Se entregaron, se rindieron. Que haga lo que quiera. 11 añitos. Eso está pasando. Impotentes. Paso número 1 de Narcóticos Anónimos. Admitimos que somos ¿qué? Impotentes frente a la enfermedad. Reconocer. Ayer hablaba con un psiquiatra, experto en adicciones. Ahí se bloquean las personas. Ahí se frena el proceso de muchos. No hay rendición. Usted ahorita va a ver que cuando Naamán se rindió, la cosa fue diferente. Y hay personas de 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años en la fundación y no, como que no han quemado esa etapa. Felices llevando la contraria. A veces hay personas que es mejor decirle,
blanco para que digan negro. Porque a juro que uno le dice negro y es negro y no, que eso es verde, que eso es azuloso, que eso es aguamarinoso, yo no sé. Y enredan más la cabeza. Mire, tan sencillo nada más. Vaya, zambúllase y ya. Pero que Ríos de Damasco, que Habana, así alargamos nosotros los procesos. Y no solo los alargamos, los complicamos. De un estornudo, creamos un tsunami. Esa es la fundación aquí. De un comentario usted se viera un argumento, un bochincherío, y aquí, y que fue, y que fue. Y muchos se meten en esa ola. Y muchos se dejan arrastrar por la corriente negativa. Y solo Dios puede tomar el control de la situación. Solo Dios puede tomar el control de la situación. Sencillo. A veces nosotros somos los que complicamos el proceso. Vaya y se zambulle. Y yo creo que él decía, pero tan fácil, tan sencillo y así me sano, sí. Él quería el camino complejo. Eso es como cuando las personas no quieren aprender por el consejo, por la orientación, por la palabra de Dios. Tarde que temprano esperan reaccionar cuando se han estrellado. Ahí sí le dicen a uno, ay, no, usted tenía razón. Ay, sí, ahora recuerdo todos los consejos de mi papá, de mi mamá, de mi abuelito. Pero cuando ya estamos estrellados, Naaman se tuvo que dejar desarmar. Esta palabra, él entonces descendió, es dejarse desarmar. Si usted va a seguir en un proceso de rehabilitación, usted va a llegar a un punto donde sus armas no le van a servir. Sus argumentos no le van a servir. Por eso cuando él desciende, la Biblia dice, ese descender es el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. El que se humilla. Pero Naamán, ¿cómo llegó? Crecido. Exaltado. O sea que el que se exalta se da ¿qué? Humillado. En el modelo de Dios, el que se humilla será exaltado. Por eso él dijo, aprendan de mí. No dijo, aprendan de mí el discurso, aprendan de mí cómo a resucitar muertos. Cuando él dijo, aprendan de mí, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El soberbio y el arrogante, ¿yo para qué eso? Otro dirá, yo lo que necesito es plata, otro dirá, yo lo que necesito es salir, yo lo que necesito es estar es con mi mamá. Usted me va a disculpar a veces la dureza o la franqueza. Frente a la enfermedad, usted no es sensible de nada. Por eso le digo, aquí venía un señor con cáncer a visitar a su hijo. Y el primer mes lo cogió y lo ablandó, el segundo mes lo ablandó, me decía a mí, no, yo no me voy a ir, apóstol, yo estoy claro en mi proceso. Fue trabajando mes a mes y fue haciendo un trabajo gradual, un trabajo psicológico. A la tercera dijo, no, yo digo, hasta nosotros dijimos, vea, pues, está firme el hombre. Al cuarto, que voy a trabajar, que voy a ir a cuidar el viejo, que es que ellos están muy mal, mi mamá también ya le duele la espalda, voy a ir a ayudar a mi papá a levantarlo con un cáncer. Y no está soplando ahorita.
O sea que autoengaño, autoengaño. Síntoma de la enfermedad, irritabilidad e impaciencia. No nos gusta esperar y nos irritamos cuando las cosas no son a nuestra manera, cuando nos ponen cabeza, cuando nos dirigen, cuando nos direccionan, cuando no es a nuestra manera. Pero ahí es donde viene lo bonito. De todo eso tenemos que desarmarnos. Naamán se desarmó, dice que descendió. Soltarse del pasado, soltarse de hábitos, soltarse de comportamientos, soltarse de conductas. Es un manejo, no es el manejo y el funcionamiento de una casa, de una vida, de una familia, es el funcionamiento de nosotros. ¿Usted sabía que cuando su cerebro, cuando su mente, cuando sus pensamientos, ahora le echan la culpa, bueno, no, y es válido, a la serotonina, cuando usted vibra bajo, y ahora hablan de todo eso, pero así como hemos hablado de los impulsos, usted de pronto enojado, usted de pronto irritado, usted de pronto disgustado, cuando usted estaba así, su cerebro decía, hoy no hay consumo. No, señor. Antes era más. El escenario perfecto. El escenario perfecto para coger el pony y se predispone y esa química de su cerebro lo llevaba a ahondar más en la adicción. Yo siempre por eso digo, usted puede tener 200.000 excusas para irse a consumir diarias. O si muy alegre, o si muy triste, o si muy bravo, o peleó, o se disgustó. Un amigo de nosotros decía, me tocó pelearle a la mujer para poder salir. Armaba pelea, donde no había, pero ese era el pretexto para llegar al otro día. En algunos casos, porque así usted con pelea o sin pelea, muchos se iban a lo que ya sabemos. Pero cuando hay exceso de tensión, hay exceso de irritabilidad, hay exceso de presión, sus funciones ejecutivas, las del cerebro, le dicen a usted inconscientemente, ay, con una rumbita usted ya queda cuadrado. Y no hay una voz que le dice, drógate. Pero hay esos caminos que lo conducen a que usted llegue a ese punto. Y hay que tener cuidado. Por eso muchos de ustedes, cuando se internan, sus familias nos dicen, es que él es muy agresivo, Matías. Y él no era así. Y de un momento a otro se volvió agresivo. Muchos después ya les diagnosticaron no solo cambios en sus estados de ánimo, sino una esquizofrenia. Mantienen huraños. Y el problema, ¿sabe dónde está? Cuando le dicen a usted,
cómo tiene que hacer las cosas. Por eso muchos sueltan la cartilla, sueltan el formato de la recuperación. Por eso cuando usted sale de puertas para afuera, vuelve a ser el de antes. Vuelve a coger la misma vestimenta, el mismo lenguaje, los mismos parches, las mismas relaciones interpersonales. Usted vuelve, se le cae la máscara. ¿Por qué? Porque usted chocó con el programa, usted chocó con el sistema. Usted va a ser el mismo para toda la vida. Y usted va a estar donde esté, estudiando en una universidad, en un emprendimiento, trabajando, desempeñándose en el hogar, en la familia. Pero no suelte el formato. No suelte el formato. Y muchas personas se pueden disgustar con nosotros, pero nosotros no podemos permitirle que sea su manera. Mire, para esta visita le dijimos a tal hora, de tal manera, no se le puede esto, sí se le puede esto. Y muchas personas chocan con eso. Se zambulló. Alguien que me lea el versículo 14. Sí, señor. Amén. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó líquido. Ahí. Sencillo, ¿no? Sencillo. Más vueltas daba que aquí, que allá, y no hacemos lo que tenemos que hacer. 2 horas discutiendo, 2 horas dándose contra las paredes, pero aquí, allá, esto, meses ahí, con armas humanas. Pero vino una arma de Dios y le dijo a Naamán, lo convenció. Dios vino a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Se dejó convencer y se zambulló 7 veces en el Jordán. Él quería una. Él dijo, bueno, me voy a zambullir, pero es que 7 es mucho. ¿Para qué tanto cuento con 7? 7 fases. ¿Para qué 7 colores? Me voy a meter, pero yo creo que con una salgo. 2 pues zambullidas. Pero es que 7, pero eso es que esa es mucha fregadera. ¿Para qué tanto protocolo? ¿Para qué tanta terapia? Yo creo que tienen los puntos claros, ¿verdad? Sí, señor. Porque ayer pregunté y por ahí me contestó uno, me dijo, ¿qué? ¿Que a qué hora es la tienda? Pero no se sabe los síntomas de la enfermedad. Uno tiene que autorregular, uno tiene que filtrar. Yo por eso muchas cosas le digo, las voy soltando. Las voy soltando. Si usted quiere hacerla a su manera, toca soltarlo. Toca soltarlo. Si usted cree poder y saber más, hágale. Me cuenta cómo le va. Hasta que entendamos que tenemos que zambuirnos. 7 representa perfección. Aquí hay muchos aspectos. Aquí hay perdón, aquí hay amor, aquí hay obediencia, aquí hay fe, aquí hay paciencia. Ese zambuirse. Hay humildad, hay mansedumbre, hay bondad, hay generosidad. Ese zambuirse representa no pensar en lo mío, sino pensar en lo del Señor. Porque cuando pensaba en lo mío, él quería ir al zambuirse en Habana y Farfar, ríos cristalinos. Pero le dijeron, papi, en el Jordán.
Caño de Santa Elena. Y representaba una pena, representaba una crítica, porque el río Jordán representa lo más bajo de la tierra. Ese río tiene, ahí fue donde se bautizó el Señor y tiene su misterio. Después les hablo de los misterios de ese lugar. ¿Seguro? Y entonces Naamán dijo, uy, no, qué vergüenza. Me van a ver los vecinos, me van a criticar, me van a juzgar, me van a señalar, me van a estigmatizar. Todas esas etiquetas usted las tiene que sacar de su vida. Usted tiene que trabajar una identidad. Qué vergüenza que un paparazzi viendo al gran Naamán, no vale lo que fuimos, vale lo que somos. Y a veces toca aterrizarlo usted en el principio de realidad, el aquí y el ahora. Porque él dijo, uy, alguien me ve allá, qué vergüenza. Hay muchos que todavía quieren esconder la problemática. Les da miedo aceptarla. Yo les digo en el consejo, un chirrete más, pero yo soy concejal. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les gusta o no les gusta, eso es otro problema, pero Dios quiso que fuera así. Pero un chirrete más. Que Dios nos dio la oportunidad de volver a vivir, que Dios nos limpió, nos restauró y nos dejó la carne como la de un bebé, es otra cosa. Por eso usted haga así, haga. Usted tiene que creérsela. Así tenga cara de tragedia, así tenga cara de crimen. Dios hace nueva todas las cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Pero eso primero lo tiene que convencerse usted acá adentro. Se tiene que convencer acá adentro. Si usted no se convence, no hay nada. Si usted no se la cree, no hay nada. Usted es el que permite avanzar o parar o retroceder. ¿Qué quiere? Naamán dando vueltas, se zambulló 7 veces. Alguien que me lea aquí una frasecita. Volvámoslo a leer. El último apóstol del 14. Sí, volvámoslo a leer. Vamos a rescatar una frasecita allí. Amén. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Ahí va a llegar. Listo, se zambulló. Pero mire con qué va respaldado esto. En el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios. Mire, si usted no aprende a ser conforme, se le dice, conforme se debe hacer, no hay limpieza, no hay restauración. Pero usted hace conforme hasta un punto, usted hace conforme una semana, después ¿qué hacemos? Metemos la de nosotros. Mire, usted a la palabra de Dios no le puede ni añadir ni quitar. Yo lo pongo y lo trato de fundamentar a usted en principios de la recuperación, terapéuticos, clínicos y espirituales. No le hablo nada que no se lo pueda fundamentar. Y hablamos la sabiduría de Dios, hablamos proverbios. Esto que yo le digo está fundamentado en la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios y la ayuda de Dios en nuestra vida es para ayudarnos a ser conforme. Y hay personas que son expertas llevando la contraria. Asimismo, cuando el cerebro diga no droga,
usted le va a llevar la contraria. ¿Y qué le va a decir? Metámosle. ¿Qué cuento de no? Eso hay que soplar por boca y nariz. Estamos jóvenes. Porque no aprendimos a ser conforme. Yo coloco un cuadro que está en Génesis, que dice que Noé caminó con Dios. Dios caminó con Noé. Usted sabe, tremenda compañía, uno andar caminando es con el mismo Dios. Y yo me puse a leer, léalo. Está, creo que está en Génesis 6 más o menos. Cuando Noé hace el arca. Y usted se pone a ver, hay un poco de cosas, digamos, de conceptos y de nombres, pero usted lee la primera parte cuando dice que Noé hizo el arca. Noé construye el arca. Y hay un poco de nombres y todo eso, pero a mí me llama la atención, y eso me lo enseñaron a mí, enseñándome esta cátedra. Hacer conforme, haga conforme. Pedro se hundió en el mar porque le dijeron ven, de venir, del verbo venir. ¿Y sabe qué se puso él a hacer? A ver, cambió el ven de venir por el ver. Una cosita que usted le meta a esto de la suya, la embarra. Por eso yo soy tan minucioso, tan cuidadoso, le trato de reafirmar. Ajústese al manual. Pero caminó sobre las aguas. Caminó el Señor. Ay, yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero cambiar. Yo quiero hacer cosas extraordinarias. Y el Señor le dijo, ven. Y él cambió el ven con N al final por el ver. Una sola letrica y apenas él cambió y dejó de hacer conforme el Señor le dijo, se empezó a hundir. Y le tocó gritar, sálvame que me ahogo, auxilio. Cuando usted cambia lo más mínimo, trate de hacer las cosas en la línea que es. Y eso le va a ayudar mucho. Y eso hace parte, eso garantiza, es el éxito de la recuperación. Noé, cuando construyó el arca, en Génesis 6, le dijo Dios, haga una ventana. Y esto me lo enseñaron a mí mismo, tumbándome mis argumentos, enseñándome a descender. Le estoy hablando algo que a mí me ha servido, porque muchas veces queremos meter la manera de nosotros, la crianza de nosotros. ¿Quién sabe criar más hijos, Dios o nosotros? Pero usted quiere ayudarle a Dios, usted quiere saber más que Dios. Y si usted va a chocar con este principio, mi querido pan de trigo, usted va a pasar mucho trabajo y va a dar muchas vueltas, como las vueltas que estaba dando Samán. ¿Sí me está prestando atención? ¿Usted sí me está entendiendo? Sí, señor. No sé si los papás me levantan una manito así, los presentes, porque es que nos hemos estado dando cuenta que ponen el devocional y se quedan dormidos. Solo se despiertan al final para saludar, pero no aprendieron nada, no entendieron nada. Solo al final. Y yo voy a empezarles a preguntar aquí porque ya me dijeron, la inteligencia y la SIGIN de la fundación ya me dijo, ponen el devocional y se arropan. Y solamente al final, hasta luego, chao, Dios los bendiga, te amo mucho. Los baño con la sangre. Ay, ojo con eso. Mire lo extraordinario. Con Dios caminó Noé. Y yo dije, pero ¿qué hizo este man? Pues Noé, qué extraordinario. Y dice al final, en Génesis 6, que lo único que hizo Noé fue conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Dios le dijo,
haga una ventana para el arca. Una ventana, todo ese poco animales, los caballos, las jirafas, los leones, y una sola ventana para todo ese animalerío. ¿Cuántas ventanas le hubiera hecho usted? ¿Cuántas ventanas le hace usted? Poco. Bastante. Yo también hubiera hecho varias, porque ahí empieza uno, no, ese calor, no Dios, y imagínese, no Dios, y la vaca y el caballo, esas heces fecales, ese vapor, y vaya que sea huevo al desayuno, esos animales, o sea, había argumentos para hacerle unas 5, 4, 8 ventanas al arca. Pero Dios le dijo, haga una sola ventana. A veces creemos que Dios se equivoca. Y a veces queremos meter la mano y queremos ayudarle a Dios y creemos que Él sabe más. ¿Sabe por qué? Porque nos irritamos, porque las cosas no se hacen a nuestra manera. Y cuando viene Matías y se pone en la mitad, no nos gusta. Porque nos desesperamos. Con esa velocidad que yo manejo, hasta me desespero yo mismo a veces. Pero no meta la suya, no la haga a su manera. Haga conforme se le dice. Por eso aquí la pauta, la directriz, principios, conducto regular, eso ayuda a que su cerebro y su cabecita entren en un orden. Pero al pueblo nada le sirve. Inconformismo es otro punto, ¿no? Vamos a organizarlo luego con calma. Inconformismo. Le bajan el sol y la luna y no le sirve. El que tiene su enfermedad, no hay líder que le sirva. No hay terapeuta que le sirva. No hay profesional que le sirva. Porque esa es su manera. Naamán entendió eso, se zambulló y dice que su piel se restauró. Versículo 14, Felipe, o el que está leyendo. Sí, señor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño de olivo. Conforme a la palabra del varón de Dios, o sea, mi voluntad debe estar alineada con la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga, pero es que a veces somos descarados. Esa es la lepra. Queremos que la voluntad de Dios se alinee con la de nosotros. Pero no queremos nosotros alinearnos con la de Él. Pero sí queremos que nos bendigan, sí queremos que nos haga el favor, que nos preste la vida, sí queremos que nos auxilie, sí queremos que Él esté ahí para cuando nosotros lo necesitamos. Yo tengo muchas veces que recordarle a usted. Aquí no tiene empleados. Aquí tiene servidores con el mayor de los gustos, pero no tiene empleados. Con mucho gusto estamos para colaborarle, para servirle, para facilitarle. Pero a veces se olvida eso. Creen que los limitantes, creen que los servidores tienen que usted llegar y de una. Y las cosas a veces no funcionan así. Y las cosas a veces no son de esa manera. Me quedo con eso. ¿Qué estamos aprendiendo en el proceso de rehabilitación? A hacer conforme.
a movernos en un orden. ¿Qué es movernos en un orden? Aprender a recibir órdenes para luego dar órdenes también. Nuestra cabeza le da un orden a la mano, muévete, si no, no se mueve. Si usted entiende ese formato, usted le va a poder dar una orden a la enfermedad. No hay droga. Usted va a poder hablar a la enfermedad. Cuando yo me iba acercando al año de la rehabilitación, más o menos 10, 11 meses, yo le hablaba a mi enfermedad, yo le decía, usted ya no tiene parte ni arte en mi vida, porque tenía pensamientos, me soñaba consumiendo, me soñaba pegándome unos carrazos, uy, no. Me veía en unas fiestas, en unos after party, viejo Pacheco, mijo. Usted se imagina. Pero yo ya le enseñé a ella a obedecer a esa enfermedad. Usted ya no manda aquí, usted ya no tiene parte ni arte. Aquí ya hay amo, aquí ya hay señor. Y la fui llevando, y la fui llevando. Y todavía el pajarito de la ambivalencia se pasa. Seremos adictos en recuperación hasta que el Padre Celestial decida mandarnos al cielo. Porque mientras usted tenga este estuche, le pueden dar ganas. Mientras usted tenga esta mente y unos pensamientos, se le puede pasar un ligero pensamiento. Y ahí necesitamos hacer conforme para que nuestro espíritu, alma y cuerpo haga conforme lo que Dios quiere, y a Dios no le gusta el humo. Dios lo único que quiere es llevarnos por un propósito de vida. ¿Usted imagina? Usted es desesperado, sale a buscar. No es lo mismo salir a buscar que esperar que Dios le traiga. Muchos salen de la fundación a buscar esposa y otros salen a buscar esposo. En la fundación había unos que les decíamos esposito y esposita. Tanta la rumba del man que ya no tenía hueso en la nariz de todo el perico que metía. Se soplaba lo que encontrara, las gerencias, todo. Me acuerdo tanto, una moto de 12 millones se la olió. Esposito y esposita. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Usted es esperado. Y si Dios le dice tranquilo, Dios lo anestesia, no se desespere. Quédese así. No busque más. Usted puede buscar porque usted tiene libre albedrío. O usted puede esperar en Dios que Dios le traiga. ¿Qué hizo Adán? A Adán lo durmieron. ¿Y Dios qué dijo? Vea, téngale, pongo ahí. Hueso de su hueso, carne de su carne. Pero si a Adán no lo duermen, ¿qué hubiera hecho Adán? Sale a buscar. Sale a buscar. Y elegimos mal. Así como estaba buscando Jordi ayer en mi carro, calentándome mi carro. Baja la ventana, va en el carro y pasa una muchacha y eso usted lo oyera. Uy, good time. Ahí mismo yo creo que Ana, ese no es el carro de Matías, ese no es Matías, yo creo los vecinos por ahí por la vereda.
El hombre anda en búsqueda. Y yo le digo, es una elección. ¿Es mejor buscar o es mejor que... ¿Qué buscaba Naamán? Habana y Farfarrio de Damasco. ¿Qué buscaba Naamán? Y por eso se irritaba. Va a salir el hombre, me va a atender, me va a dar tinto porque vengo con 6,000 piezas de oro. Vengo con el botín, yo soy el gran Naamán, soy un general. Y para castigarle el ego, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Ni siquiera le dio el WhatsApp, ni siquiera le contestaba el teléfono. Le mandó los criados. Eso es un golpe al ego. Pero es que así era que Dios lo necesitaba, humilde de corazón a Naamán, para que se pudiera zambuir, para que pudiera ser ¿qué? Conforme. ¿Por qué lo desconectamos a usted de la realidad? ¿Por qué lo dejamos sin dinero, sin plata? ¿Por qué lo metemos en un protocolo? Para que usted aprenda esa humildad y mansedumbre. Humildad no tiene nada que ver con algo material. Usted puede andar en un Ferrari, en un BMW, y ahí está la humildad. No es nada material, porque a veces se cree que humildad es andar con la ropa rota. Yo conozco gente con tapados en billete y son humildes. Y son mansos. No mensos, pero mansedumbre, si tienen. Hacen conforme. Si usted aprende a ser conforme al manual de la recuperación, usted está listo para el éxito. Pero ahí es donde yo digo, si a veces en la misma dinámica de la fundación, vaya, traiga las toallas y se van a coger guayabas. Pero eso no lo decimos. Entonces viene Matías y pone una disciplina, o viene el jefe de casa, el encargado, el líder, pone disciplina. ¿Y quién es el malo, Vanessa? Usted, líder. Se pone a voltear, ¿y quién es el malo? Los líderes. Porque no hacemos conforme. Aprenda en lo más mínimo, sea consciente de eso, haga conforme, que eso es clave en la recuperación. Si le dicen aquí, allí. Si le dicen en esa tarea, allí. Si le dicen en esa función, allí. Si le dicen en esta terapia, allí. En esta delegación, allí. Es una estrategia y es una manera de volver nosotros al origen. ¿Qué es el origen? Nosotros fuimos creados buenos y en gran manera, sino que se nos desajustaron cosas. Y se nos desajustaron cosas cuando cambiamos roles, funciones, cuando dejamos de hacer conforme. Los pulmones no se hicieron para llenarlos de humo. La nariz no se hizo para llenarla de químico. Se supone que usted debe tener una química normal, solamente que nosotros la condicionamos. Y por eso le digo, no he visto el primer persona esquizofrénica, demente, con demencia, locos, recogiendo una pata, una colilla de cigarrillo del suelo, metiéndosela, disgustado. O botando la mercancía, botando el bareto, pateando el bareto, diciendo esto no está como a mí me gusta, o sí. Pero llegamos a la casa, llegamos donde nuestra mamá, llegamos donde el líder, llegamos donde el terapeuta, y sí chocamos. Ahí sí chocamos. Yo no chocaba en la calle, yo no chocaba en la rumba, yo no chocaba en la olla, pero llegaba a la casa y ahí sí chocaba. Por eso muchos tienen choque aquí, porque se quieren graduar y no se quieren aprender, no se saben las tablas de multiplicar. Me pidieron tiempo que para aprenderse las tablas de multiplicar, pero sí tienen resabios, sí saben coger lo del otro, sí saben coger lo ajeno, sí saben mentir, sí saben manipular, pero no se saben las tablas de multiplicar. ¿Qué hago yo ahí?
Deje, yo me levanto, Señor, ¿qué hago? Para que estos jovencitos se aprendan las tablas de multiplicar. Y hay unos que no son tan jovencitos, pero quieren el cartón de bachiller. Yo en el fondo sé que a muchos se lo van a regalar. Y desde que yo estudiaba, y como ya no me puede perder el año, ya no importa lo que usted tiene aquí, ya no importa el conocimiento, ya no importa eso. Yo no quiero que usted sea una persona mediocre en la recuperación. La recuperación que aquí le damos a usted es de alto nivel, es de universidad. Me atrevo a decírselo con lujo de detalle. Si usted lo valora o no lo valora, será diferente. Pero la cartilla de Proyectando Generaciones es de alto nivel. Esto es una escuela de formación. Y por eso muchos le sacan el cuerpo, pero si usted la hace como es, ve la gloria de Dios y ve la mano de Dios y será restaurado y quedará limpio y quedará usted como un bebé. Yo no sé si usted quiere llegar a ese nivel, pero ese es el nivel que a mí me gusta. Y ese es el nivel que yo le pedí a Dios. Porque yo ya me había cansado de sufrir, ya me había cansado de que me miraran por encima del hombro, que me cerraran la puerta, que llegara yo donde la familia, ay, llegó, vea, es tan buena gente, es tan lindo, pero sopla, pero consume, pero hace sufrir a los papás. Yo me había cansado de eso. Y yo le decía a Dios, bueno, ayúdame, si eres real, ayúdame. A mí me queda grande, pero a ti no te quedó grande nada. Ni la muerte te detuvo. Y aquí estamos. Pero usted se debe sintonizar con eso. Vamos a dejar allí el cuadro de Naamán. ¿Por qué? Porque ahí sigue el cuadro de otro personaje que se fue al escondido a pelear, a reclamar esas 6,000 piezas de oro. Y mire cómo una lepra empezó a robar y se le pegó a otro. Por guardarse cosas, por esconderse cosas. Se enojó, se irritó Jesse. Ese ya no fue Naamán, sino que fue Jesse, el ayudante, el imitante, el servidor, el de confianza. Dijo, ¿cómo mi señor no va a reclamar ese botín? Porque Naamán dijo, uy, hermano, agradecido con usted, ya, tenga todo eso. Dijo, pago lo que sea, doy todos los talentos de plata que tengo, doy todas las piezas de oro que tengo. Y Naamán le dijo, no le recibo nada. Y Jesse dijo, no, yo voy por el botín camuflado y lo encaleto. Y cuando salga de la fundación lo disfruto. Lepra también le cayó. Pero ese lo vamos a dejar para el próximo devocional. Amén. Dígale al que está al lado, debemos hacer conforme. Debemos hacer conforme. Dígale a su mamá, mamá, haga conforme. ¡Haga conforme! Esa es la clave de la recuperación. A muchos les da jartera, a muchos les da friega, a muchos se cansan del protocolo, se aburren. Ah, pero Matías, tanta vaina para hacer una fila el día de las visitas y aquí, y se estresan. Porque no nos gusta eso. Pero ahí está la clave de la recuperación. Para mí, eso juega un papel muy importante en la recuperación de nosotros. Familia, ahí vamos a dejar. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo devocional. El lunes festivo, ¿no? Ahí estamos avisándoles por el grupo o el martes nos vemos con la ayuda de Dios. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones. Dios los bendiga. Luis y Nené. Amén, amén, amén.